Vamos a hablar con Leopoldo Moro, que preside la Cámara Bicameral de Inteligencia en Diputados. ¿Cómo le va, Moro? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Cuénteme cómo analiza lo que está pasando allí frente a la casa de Cristina Fernández. Mire, lo que está pasando es nada, es algo pacífico que puede provocar efectivamente algún ruido molesto, que es una contravención municipal, pero que no significó hechos de violencia de ningún tipo a lo largo de muchos días que tuvo la gente por allí dando vuelta. No hay un solo vecino que haya, por ejemplo, denunciado la ruptura de un vidrio de su casa. Y además sigo sin entender por qué el gobierno de la ciudad, en vez de llevar adelante esa parafernalia que hizo el sábado a la madrugada clandestina para vallar la zona, llevar 30 carros de asalto, etcétera, no hizo lo que se hizo al final. ¿Por qué no llamó por teléfono? No digo a Cristina Kirchner, a un colaborador de Cristina Kirchner para decirle, che, ¿por qué no nos sentamos a ver si ustedes piden que a las 9 de la noche la gente deje de cantar o deje de expresarse, así no hay ruido molesto? Hubiéramos empezado por ahí, no hubiera pasado nada. Ahora, yo entiendo que la mayoría, porque estemos cerca de esa cobertura, son manifestantes pacíficos. Ahora, hubo 12 policías heridos, uno de ellos con un piedrazo en su cabeza. No, pero usted me está hablando ya del hecho posterior, que es precisamente el sábado, que es lo que yo digo, que no entiendo por qué se llegó a eso. Digo, así como el final fue acordar que hubiera horarios para que la gente dejara libre el tránsito, etcétera, a pesar de lo cual ayer otra vez a las 10 de la noche de repente aparecieron 3 cuadras de carros de asalto, 2 hidrantes, 20 motos, 150 policías, que ellos fueron en este caso los que bloquearon toda la calle Uruguay a las 10 de la noche, poniendo en tensión efectivamente a los vecinos, porque los vecinos no solamente se ponen en tensión porque hay gente cantando, también se ponen en tensión si aparece un aparato represivo de ese tipo y tu hijo está por llegar a su casa y un loco de los que lleva una itaca le llega a tirar un tiro y lo mata. También eso es tensión. Usted sabe que ayer a las 10 de la noche reapareció esa fuerza de seguridad. ¿Sabe, no? Sí, pero... Bueno, ¿por qué reapareció si no había nadie? No, está bien, pero yo le quería preguntar... ¿por qué? No, pero yo le voy a explicar por qué reapareció. A ver. Reapareció porque a la tarde Patricia Bullrich empezó a dar, entre otros ATN, reportajes, diciendo que una vez que uno pone las vallas no la puede levantar, que no se puede dejar que el kirchnerismo maneje la calle, que la seguridad implica manejarse sin miedo. Y entonces otra vez presionaron sobre Larreta, como hicieron el sábado, para que cometa esa insensatez, porque eso es todo insensato. Porque le reitero, con una llamada telefónica se hacía una reunión antes del sábado y se acordaba lo que se acordó después, manejar determinados horarios. Ahora, lo que usted no puede hacer es prohibirle a los ciudadanos que vayan a la casa de su dirigente político, no importa si es Cristina Kirchner, puede ser Cristina Kirchner, Macri o Juan Pérez, a manifestarle su adhesión, etcétera. Porque así como la Constitución establece que hay grados en el respeto a los bienes, el primer bien a cuidar es la vida, y hay otros bienes a cuidar, también en términos del Estado de Derecho, hay derechos de los ciudadanos que son inalterables. El ciudadano puede tener simpatía y adhesión por quien quiera y expresarla políticamente. Está bien, pero usted sabe, Moro, que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Y los vecinos también, así como yo le reconocí que la mayoría de los manifestantes son pacíficos y que hablan del amor, hubo 12 policías heridos. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, opino que no debió haberse llegado a ese estado de situación, porque la policía debió haber intervenido si había hecho de violencia y reprimir legalmente. Pero fue al revés. La policía se instaló para generar violencia y después justificar la represión. Y no solamente la represión. Pero hubo represión porque me parece que no hubo heridos civiles, Moro. Hubo heridos policías, por eso le pregunto. No, usted también, a ver, discúlpeme con la misma honestidad intelectual. Sí que hubo heridos. ¿Sí? Hubo un periodista Guasora que le abrieron la cabeza, están las imágenes de toda la sangre que perdió en la vereda. Y hubo varios heridos que significan golpes con los escudos de la policía, con los palos de la policía. Es más, hasta una vecina fue herida y atacada por gas pimienta porque la confundieron. Por eso digo, hay que actuar con mucha mesura.
No, eso está claro, eso está claro, pero quiero decir... Porque además no había una situación que amerituara ese descomunal aparato, que además incluyó algo que es muy grave, que es la filmación de los manifestantes. Pero la filmación es un registro para ver la actuación, sobre todo de las fuerzas de seguridad y también de los ciudadanos. Digo, el registro fílmico ocurre en todos los países del mundo, en las ciudades modernas, para justamente tener garantías de lo que está pasando, ¿no? Tenerlo probado. Pero ocurre cuando se producen los hechos de represión o violencia, no antes. Me parece que en Londres, Moró, en Londres y en ciudades del mundo que usted seguramente conoce, las calles son transparentes porque no hay nada para ocultar. No, pero una cosa son las calles transparentes y las cámaras de seguridad y otra cosa es que la policía, cuando está... pero si no hay nada que ocultar, ¿cuál es el problema del registro? No entiendo. El problema del registro es que no se puede hacer un archivo de militantes de un partido político, y eso es lo que hicieron, porque le voy a explicar si me deja un segundo. Con gusto. Esta gente que apareció, una en el balcón de un vecino, otro en una terraza, que después le voy a decir quién es el que estaba en la terraza filmando, y policías que filmaban desde la Plaza Vicente López, aparecieron desde el primer momento y filmaban a la gente cuando no había ningún episodio de violencia, ni ninguna posibilidad de que lo hubiera. Entonces, usted efectivamente, la policía puede filmar su propia actuación, debe filmar su propia actuación, para que si en un momento hay un proceso de represión, bueno, claro, la policía pueda justificarlo frente al juez interviniente y el fiscal. Exacto. Pero no puede hacerlo antes de eso y filmar la cara de los ciudadanos y después meterla en un sistema biométrico e identificarlos, porque eso es armar un archivo de opositores o de ciudadanos por su adhesión a tal o cual fuerza política. ¿Y usted tiene pruebas que esto está pasando, Moró? Eso pasó desde las 6 de la mañana del día sábado. Pero ¿cómo sabe que registran a unos y no? Porque nosotros tomamos fotos de los que estaban registrando y había permanentemente una policía, por ejemplo, en la Plaza Vicente López, que iba girando su cámara sobre las 30 o 40 o 50 personas que había en ese momento, que no eran más. Ajá. Y otro de los que estaba filmando es un señor que se llama Juan Miguel Prado, que está con un casquito filmando desde una terraza, que es un viejo agente de la CIDE, que ya no trabaja más en la CIDE, colaborador de Patricia Bullrich, ex mayor del ejército retirado, que estaba filmando. Ajá. No sé en nombre de quién, si de Patricia Bullrich personalmente o lo han incorporado a la policía de la ciudad. Inorgánico, dice usted, un agente externo que esté colaborando en esto. Y a eso es lo que va a tener que dilucidar el juez, porque nosotros hicimos la denuncia sobre este espionaje ilegal. Está muy bien eso, y hoy la Cámara Federal tiene que hacer el sorteo y de designar juez de la causa, y nosotros queremos saber de qué se trata todo eso. Claro. Pero les reitero, sí, el sentido común llevaba simplemente a que el día viernes o el sábado mismo alguien llamara y dijera, che, ¿cómo podemos organizar esto para que no haya ruido a la noche? Claro. No hacía falta armar todo eso. Ahora, no hacía falta. Es razonable lo que usted menciona. Ahora, yo le pregunto, ¿es necesario que la gente, porque imagínese en la puerta de su casa, Moró, un grupo de personas, cualquiera sea su excusa o su argumento, haciendo su necesidad, estando ahí día y noche, queriendo... ¿No es abusivo, digamos, en un estado normal de situación, un estado de derecho? Pone baños químicos. Está bien, pero en vez de tomar el riesgo de poner policías con itacas... ¿Pero a usted le parece bien que los manifestantes acampen en cualquier lugar durante días y días? ¿No es como mucho? ¿No es como escúcheme, si yo hubiera vivido al lado de la casa de Maradona, probablemente hubiera tenido el mismo problema. Entonces, las cosas hay que hacerlas con inteligencia. Pero nunca vimos en la casa de Maradona un episodio como este. Bueno, porque Maradona no vivía de manera permanente en un lugar, porque se fue al exterior o por distintas circunstancias. Lo que usted no puede impedir, porque la Constitución lo prevé, salvo que decretes el estado de sitio, y no vivimos en estado de sitio, gracias a Dios, desde el 83 en adelante, que es lo que hay que cuidar. Tampoco hay que romper el pacto democrático que tanto nos costó. Claro, por eso. Lo que vos no podés impedir es que la gente se manifieste por su simpatía política, adhesión política, religiosa. Eso está clarísimo. Bueno, entonces lo que tenés que hacer
Es actuar con inteligencia. Fíjese, hay mucha gente, pacta que no haya ruidos nocturnos. Pero basta con que Cristina Fernández, como salió el otro día... Machiavelli, en vez de mandar, como mandó el gobierno de la ciudad, 2 containers sospechosos llenos de piedra que puso en una cuadra donde no había ninguna obra de construcción, hubiera mandado baños químicos. Bueno, hoy Marcelo de Alessandro lo desmintió, yo lo escuché temprano, decir que lo sacaron eso, que no era responsabilidad de ellos ponerlo, sino que fue un particular, y eso se lo llevaron justamente para evitar cualquier tipo de... Pero como un particular, si cuando los pusieron había 2 policías de la ciudad con la casaca celeste ayudando al camionero a instalar los 2 containers. Está filmado. Ok, bueno. Ahora, Moró, ¿cómo hacemos con esta situación? Usted es un hombre de derecho, usted conoce bien, tiene una enorme trayectoria política. ¿Cómo se hace? Pensemos también un minuto en los vecinos, que son los que se quejan. También tuvimos la voz de ellos en las declaraciones y dicen, no aguantamos más. Hoy le pedían en una nota, le suplicaban a Cristina Fernández, que ella es la jefa, como lo menciona su sector de simpatizantes, que le diga a la gente que deje de estar ahí. ¿Cómo hacemos para una convivencia más o menos pacífica? Bueno, ya lo dijo Cristina, el otro día lo dijo, váyanse a dormir, hemos tenido una larga jornada. Ayer la gente fue, sí, durante el día, a las 9, 10 de la noche prácticamente ya no había nadie, las calles estaban liberadas. Ya eso ocurrió. Además, bueno, así como los vecinos se preocupan ahora por su propia tranquilidad, se hubieran ocupado de la tranquilidad de Cristina cuando ellos mismos, vecinos, hacían cacerolazos, le insultaban, la vecina de arriba le pone banderas, o no se acuerda usted de que la vecina de arriba le pone banderas todo el tiempo. ¿Por qué no la llaman a la vecina de arriba y le dicen que se deje de agredir? ¿O solamente la agresión viene de los que van a expresar el amor por Cristina o el agradecimiento por Cristina? Seamos también honestos. A ver, si esto hubiera pasado en Villa Lugano o hubiera pasado en Constitución, no sé si la policía intervenía en favor de los vecinos. Bueno, eso es contrafáctico también, no lo podemos saber. Permítame una pregunta de mi compañera Belén Moró, que es interesante. Pero cómo no, por supuesto. Belén. Buen día, Leopoldo. Bueno, lo llevo un poquito saliendo, ¿no?, del plano judicial, que es el que está acaparando la atención, pero también hay novedades en materia económica, ¿no? Desde la llegada de Sergio Massa, con una nueva impronta en el Ministerio de Economía, y la semana pasada se anunciaron algunos recortes. ¿Cómo cree que va a impactar esto? ¿Cuál es la expectativa de cara al segundo semestre? Con una inflación que por el momento es difícil contener, pero bueno, ¿cuál es la expectativa que genera, ¿no?, la llegada de Sergio Massa y estas medidas que está tomando? A ver, yo creo que la llegada de Sergio Massa, en primer lugar, precisamente apunta a evitar que esta inflación, que es enorme, dramática, no siga escalando, es decir, no desemboque en una hiperinflación. Yo creo que la primera tarea de Massa ha sido, y hasta ahora felizmente lo ha logrado, y espero que finalmente lo pueda concretar, evitar una devaluación o una mega devaluación. Porque si había o hay mega devaluación, ya no tenemos inflación, iríamos de cabeza a una hiperinflación en las actuales condiciones. ¿Por qué? Porque la economía argentina tiene una debilidad enorme, endémica. Venimos de una etapa tremendamente complicada, donde además del endeudamiento nos dejaron sin capacidad precisamente de obtener crédito, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional, y el que obtenemos en el ámbito local tiene un costo descomunal para el Estado, con el déficit cuasi fiscal. Estamos en una situación grave desde el punto de vista cambiario, porque los dólares los tiene el complejo sojero y no los quiere liquidar. El Banco Central hoy no es dueño de los dólares están en manos privadas, particularmente en manos del complejo sojero, y bueno, eso puede llevarnos a un escenario aún peor del que estamos atravesando. Yo creo que Massa está tratando de neutralizar esa situación, hasta aquí ha evitado la mega devaluación que ese complejo sojero quiere forzar. Bueno, eso es una buena noticia, y hay que ver qué resultado le da el esfuerzo que está haciendo por acumular divisas que sirvan de puente de acá hasta fin de año, que es cuando normalmente tienen que volver a ingresar divisas. ¿Hay margen sí? Sí, perdón. No, si hay margen para más ajuste, o cree que la situación social no lo va a permitir. No, yo creo que no hay mucho más margen. Creo que además, más que ajuste, lo que está haciendo él es neutralizar partidas subejecutadas, no avanzado sobre partidas que se están ejecutando.
no es que ha recortado partidas que se están ejecutando, ha avanzado sobre partidas subejecutadas. Pero bueno, me parece que también eso tiene un límite y además vamos a tener que tomar muy en cuenta la política de ingresos, que está muy afectada no solamente por la inflación, sino por un retraso objetivo en los salarios. Moró, una última sobre el tema de lo que está pasando allí en Juncal, Uruguay. Hoy la gente se concentra de nuevo, menos gente. ¿Qué debería hacerse? Porque algunas banderas allí dicen, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar y todo eso, y parecieran no ser muy razonables en el contexto de un Estado de Derecho. ¿Qué debería pasar con ese episodio? Ya lo escuchamos, referirse usted a las fuerzas de seguridad de la policía, que deberían tener más precaución. Pero los manifestantes o Cristina misma, ¿qué debería hacer con esto? Y nada, mientras no afecten, mientras no produzcan hechos de violencia, nada. ¿Qué vamos a hacer en democracia porque la gente se manifieste? Salvo que produzcan hechos de violencia. Si usted me dice que esos mismos manifestantes empiezan a romper vidrieras del lugar o vidrios de las casas de los vecinos, etcétera, está plenamente justificada la intervención de las fuerzas de seguridad, pero mientras no ocurra eso, nada. Es como si yo, qué sé yo, supongamos que hay un acto del radicalismo, no sé, en la esquina de Tucumán y Callao, y yo me aparezco con la policía, pongo vallas, los filmo, les filmo la cara para ver quiénes son, etcétera. Sería un desatino. Bueno, ahora hubo coches con vidrios rotos, departamentos también que sufrieron vandalismo. Evidentemente no se puede controlar a todos los manifestantes. Seguramente la mayoría lo hacen en paz, pero algunos otros... que me traigan un vecino con nombre y apellido que le hayan vandalizado su departamento. Eso es mentira. Bueno, hoy escuché a Marcelo Alessandro decirlo y además que identificaron a Barra Bravas. Dijo que tiene identificado y que hicieron una denuncia penal porque había Barra Bravas allí entre los manifestantes. Mire, Marcelo Alessandro, el único problema que tiene es que la tiene sobre la cabeza todo el día presionándolo a Macri y a Patricia Bullrich. Que resuelvan su interna de otra manera, pero no mandando policía a ese lugar. Así no se resuelve la interna entre duros y blandos. Todo eso que dice Macana, que traiga, que muestre con nombre y apellido el dueño de un departamento de la zona que ha sido vandalizado. Es un mentiroso. Leopoldo Moró, le agradecemos el contacto. Gracias, que te vaya muy bien. Que tenga buen día. Bueno, si podemos hablar después con Marcelo Alessandro, vamos a tener también la respuesta, para tener todas las campanas sobre esta situación inquietante, porque claro, el derecho a manifestar